donde estamos invitando a todos nuestros socios de la comunidad, a todos nuestros clientes y a todas esas personas que están interesadas en aprender algo nuevo para su salud. Esta noche tenemos una invitada muy especial, ella es Catalina Aristizábal, es coach certificada por el Functional Medicine Coaching Academy, que es filial del Instituto de Medicina Funcional. Tiene varios estudios en temas de bienestar, dentro de ellos es advisor de Sanoviv, es de Live Coach, de Live Well International, es coach también y es team leader del Dr. Ray Strand. Y pues una de las cosas más bonitas es que además es cofundadora de la comunidad de Prosperity, que justamente estamos de aniversario, hace 8 años se formó esta comunidad y pues gran motivo de todas estas conferencias y de compartir y seguir compartiendo con las personas que hacen parte, pues es darles este contenido de gran valor. Esta conferencia que ustedes van a ver en unos momentos, que vamos a iniciar en unos momentos, es una conferencia que se dio recientemente en el Hospital MD Anderson. Es un hospital especializado en cáncer en Houston, Texas. Entonces, pues tenemos la fortuna de tener a Catalina aquí para nosotros esta noche para compartirnos esta súper conferencia. Y sin más preámbulos, les pido, por favor, que tratemos de mantener los micrófonos cerrados, las cámaras cerradas, para que podamos tener esta presentación también grabada para aquellas personas que por algún motivo no se pueden conectar esta noche. Muy buenas noches, Cata. Muchas gracias por compartir este tema con nosotros esta noche y pues somos aquí todos oyentes. Ay, Ángela, muchísimas gracias. Pues qué bonita tu presentación. Muchas gracias por esas palabras. Y bueno, pues sí, feliz la verdad de poder compartir con ustedes esta conferencia que pues fue preparada con mucho cariño y sobre todo pues con un buen impacto y una buena aceptación en este instituto tan importante y que realmente parte de su éxito, me atrevería a decir, porque en este momento es pues la fundación, el hospital más reconocido en Estados Unidos de tratamiento en cáncer. Y para mí uno de los grandes éxitos de este hospital es precisamente el enfoque y el acercamiento hacia la parte holística en cuanto al manejo de paciente y de los familiares. Entonces, pues obviamente están interesados en este tipo de conferencias porque pues la idea es precisamente darle a las personas las herramientas para poder alimentarse mejor. Y cuando un paciente se está alimentando bien y su familia también se está alimentando bien, pues también es parte del proceso de sanación. Entonces, bueno, en la conferencia se llama Desafíos de la Nutrición en el siglo XXI. ¿Y por qué está esto? Porque realmente en este momento sí estamos enfrentados a algunos desafíos. Esto no quiere decir que sea algo difícil, simplemente son desafíos que hay que tenerlos en cuenta, hay que tenerlos presentes para poder afrontarlos y para poder pues seguir adelante. Para quienes no me conocen, quiero contar un poquito de mi historia rápidamente. Yo soy Catalina Aristizábal. Hace 10 años o un poquito más de 10 años, pues no, mi vida no era la misma que es ahora, ¿no? Pues desde el punto de vista de salud no me encontraba bien. Traía un sobrepeso importante, una resistencia a la insulina en un grado no como para llegar a la diabetes tipo 2, pero sí en un grado alto. Y pues obviamente si no me cuidaba, algo iba a pasar y pues era candidata número 1 a desarrollar diabetes tipo 2, porque además, genéticamente hablando, tengo la predisposición. Me sentía cansada, me sentía sin aliento, mis hijos estaban chiquitos y bueno, quienes somos padres, pues sabemos que cuando tenemos hijos chiquitos que están gateando, pues se necesita mucha energía para poder lidiar pues con todo esto, ¿no? Y no me sentía bien, me enfermaba muchísimo, me daban gripas muy seguidas y vivía cansada. Entonces, parte de la exploración, de decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? Necesito tomar las riendas nuevamente de mi vida, de mi cuerpo, poder realmente sentirme en un cuerpo que está activo, que está saludable, que está óptimo para lo que sigue, para pues ahora sí que todos los retos que siguen. Y mi esposo pues también estaba en un proceso similar.
Afortunadamente, pues digamos que llegó a nuestras vidas todo este concepto de bienestar, obviamente de la mano de Prosperity, obviamente de la mano de muchas cosas bonitas y sobre todo conociendo a personas increíbles que nos han ayudado también, que hacen parte de la comunidad Prosperity, que nos han ayudado también en este camino del bienestar. Entonces, a la hora de yo decir, obviamente hay desafíos en cuanto a la alimentación, la nutrición, hoy en día, obviamente hay cosas y retos que tenemos que enfrentar, pero decir y poder decir que no es difícil y que es posible y que sobre todo es sostenible en el tiempo o es posible tenerlo de manera sostenible en el tiempo, lo puedo decir. Porque afortunadamente con la información que ustedes están a punto de escuchar, se pueden aplicar maravillosamente este tipo de conceptos que nos ayudan a tener un estilo de vida más saludable, pero sin dejar o sentir que estamos sacrificando mucho o sentir que somos miserables porque ya no podemos comer las cosas que nos gustan. Bien, entonces, ¿por qué hablamos de un reto? ¿Por qué hablamos de desafíos? Porque es que la realidad actual resulta que tenemos un exceso de información. Por todos lados hay bombardeo de información, ¿no? Que la persona en Instagram que pone el plato ideal, la dieta ideal, que si hay que comer proteínas, que si hay que comer más grasas, en fin. Y ese exceso de información, pues a la vez produce una falta de información, porque llega un punto en donde las personas no sabemos qué hacer y no sabemos por cuál concepto, por cuál teoría o por cuál tipo de información irnos. Y se crea a la vez mucha confusión. Lo que se aprueba hace un año o lo que se aprobó hace años, ¿no? Hoy en día se condena, ¿no? Por ejemplo, hace años se aprobó un tipo de edulcorante o de azúcar artificial y hoy en día pues la están condenando, están diciendo, no, espérese que por fin dicen que no, que es mejor evitarla. Entonces crea una gran confusión que esto lleva también a que las personas lleguen a un punto donde quieran tirar la toalla. Y yo no sé si ustedes conocen a alguien que le esté pasando o ustedes mismos se hayan vivido ese proceso. Lo que vamos a hacer con esta conferencia es conocernos un poco más a nosotros, ir más allá de lo que está a simple vista, ¿no? Como que muchas veces estamos acostumbrados cuando vimos una conferencia sobre nutrición o bienestar, cosas como, bueno, es que las calorías son estas y hay que tener cuidado con el exceso de grasas y las calorías así y los carbohidratos y etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a ver conceptos diferentes que yo estoy segura con las que ustedes van a conectar y que son muy fáciles de aplicar en la vida diaria. Porque por último vamos a hablar de cómo interpretar un estilo de vida saludable, cómo ponerlo en práctica y que realmente no se trata de un cambio de hábitos. Porque cuando hablamos de cambio de hábitos, muchas personas puede que se echen para atrás porque piensan que de pronto están poniendo demasiadas cosas en juego, ¿no? Como les decía, existe una saturación, que si comemos comidas orgánicas completas, qué tipo de comidas orgánicas lo vamos a comer, que si es bueno o no es tan bueno un aguacate al día, que si voy a tomar leche o no voy a tomar leche, que si no voy a tomar leche, qué tipo de leches vegetales son las mejores, que algunas tienen azúcar, que otras no tienen azúcar, que si me voy mejor 100% vegano y dejo de comer carne roja, o mejor solo dejo el gluten, ¿qué pasa si solo dejo el gluten? Y entonces pensando que estoy comiendo todos libre de gluten, entonces es súper saludable. O que si tengo que buscar por cielo, mar y tierra semillas de hemp, que es un tipo de semilla que tiene mucha proteína, o mejor solo me voy con el aceite de coco. No, pero es que hay gente que dice que el aceite de coco no. O de pronto las semillas de chía. Ay, la verdad es que resulta súper cansado. Pero entonces, en vez de darles aquí tips de, no, mira, consume aceite de coco, deja los lácteos y tal, yo quisiera empezar con algo mucho más básico aún. Y quisiera empezar por hablar y que ustedes mismos se respondieran cuál es la relación que tienen ustedes con la comida. Porque este es un punto de partida súper importante. ¿Cuál es mi relación con la comida? ¿Cuál es tu relación con la comida? Resulta que existen muchos hábitos, muchas creencias que surgen a partir de cómo me relaciono yo con la comida. Y fíjense, para muchas personas la comida es un tema de comunidad y de conexión simplemente, un tema familiar. Para nosotras las familias latinoamericanas es súper común que nuestras mamás y nuestras abuelas relacionen la comida con un tema de amor. Te doy mucha comida porque te quiero.
Incluso nos ha pasado, tanto a Leo y a mí, que nuestras mamás dicen, ay, cachetones se veían más bonitos, ¿no? Porque es una manera de mostrar y demostrar amor. Entre más comida te doy es porque más te quiero. Y esa relación con la comida puede estar afectando mucho a muchas personas en la manera con que están llevando su estilo de vida y su manera de nutrirse. Para otras personas, la comida es como por obligación. Ay, no tuve tiempo de comer, bueno, comámonos cualquier cosa porque al fin y al cabo lo importante es comer. No sé, de pronto no es tan cierto eso. Y aquí les quiero contar una historia rapidísima. Resulta que hace varios años vivíamos en Guadalajara, mi esposo y yo, y con los niños, y un día pues nos fuimos de fin de semana a Puerto Vallarta. Es un sitio de playa, para quienes no conocen ese lado de México, hermoso además. Y entonces pues tú puedes ir en carro de Guadalajara a Puerto Vallarta sin ningún problema. El caso es que estábamos saliendo para la playa y la verdad es que no tuve tiempo de cocinar algo de comer para poder almorzar, para poder comer algo y poder seguir nuestro camino. Entonces resulta que salimos de la casa y dijimos, bueno, paremos en cualquier restaurante de comida rápida, nos compramos algo en el drive-thru, pues en la entrada de carros, y nos vamos comiendo lo que sea, la hamburguesa, el sándwich, el perro caliente, los nuggets de pollo, lo que sea. Cuando iba yo a la mitad de mi hamburguesa, me quedé fría porque fue en ese momento en donde caí en cuenta de que mi relación con la comida era meramente un tema de, pues, comamos algo, no importa qué, el chiste es que sea comida. Y en mi relación con la comida, entonces, en ese sentido se veía como algo de obligación, ¿no? Tengo que comer, pues cualquier cosa es buena. Me quedé pensando, ¿qué estoy haciendo? Estos no son nutrientes para mis hijos. Lo que estoy dándoles aquí son calorías vacías y no tienen ningún valor nutricional. Mejor hubiera sido sacar de la nevera de la casa o del refrigerador de la casa una fruta y haberles dado una fruta mientras que seguíamos nuestro camino para después de pronto darles un maní, unas almendras, para que estuvieran alimentados con algo de proteína. Todo, cualquier cosa mejor que la comida rápida. Ahora, para otras personas, la comida es una creencia que tiene que ver con bajar de peso y constantemente están obsesionados por ver etiquetas, leer cuántas calorías tiene el alimento, hacer cálculos, pesar los alimentos, porque constantemente están obsesionados con el tema de que la comida engorda o la comida no engorda o engorda menos, ¿no? Pero llega un punto en donde puede llegarse o volverse algo obsesivo que tampoco es sano. Ahora, para muchas personas la comida es un placer. Y ahí, pues, ahí entro yo, por lo menos, personalmente. A mí me fascina comer. Comer es realmente delicioso, pero como la comida es un placer, muchas veces muchas personas no están dispuestos a dejar algo, aunque sepan que les está haciendo daño, porque no quieren dejar ese placer. Si, por ejemplo, les encanta el capuchino con leche entera y la grasita de la leche y todo, pero la leche les hace mucho mal y al rato están con el intestino inflamado y todo, pero no van a dejar ese capuchino porque aunque se sientan muy mal, la comida es un placer y esa es la única relación con la comida que tienen. Ahora, para otras personas, la comida ya se vuelve un tema de alimentación, nutrición, una cosa mucho más holística en donde este tipo de alimentos que ustedes ven en pantalla ya entran a jugar un papel importantísimo, ¿sí? Porque entonces no solo nutren, no solo ayudan a que realmente nos alimentemos, sino que se vuelven parte de algo absolutamente delicioso que genera placer, ¿no? Una de las maneras más importantes, y este es un proceso de coaching o de auto-coaching que es muy poderoso, que pueden empezar a hacer, es llevar un diario de alimentación. Elijan una semana y solo por una semana van anotando día con día qué fue lo que desayunaron, almorzaron o comieron, cenaron o qué comidas tuvieron a la media mañana y a la media tarde. Incluso pueden hacerlo o irse al detalle de qué colores tuvieron en su plato y cuál es la proporción entre proteínas, carbohidratos y grasas. ¿Para qué? Para empezar a identificar precisamente eso. ¿Cuál es mi relación con la comida? Resulta que para muchas personas cuando llenan este diario de la alimentación se dan cuenta de, wow, qué monotemático, todos los días ceno quesadillas o todos los días como una arepa con queso. Entonces, de pronto ahí
la comida no está teniendo una relación de placer, de probar nuevos sabores y de explorar, sino simplemente está haciendo algo obligatorio por las noches. Entonces, esto nos ayuda a evaluar muy bien de qué se trata. Y por supuesto, dentro del diario de alimentación también cabe y es muy importante también empezar a ver cuál es mi calidad de sueño, qué tanto ejercicio y movimiento estoy haciendo, cómo estoy manejando mi estrés y cómo están mis relaciones, con quién me junto que me apoya, con quién me junto que no me apoya o que me quita la energía. Y es que según la medicina funcional, la comida, son cuatro cosas o está relacionada con cuatro cosas. Primero, la comida es medicina. Todos o muchos hemos oído al famoso Hipócrates que decía, haz de tu alimento tu medicina, haz que tu medicina sea tu alimento. Entonces queda claro que la comida es medicina. Pero es muy bonito cuando empezamos a entender eso y empezamos a entender la comida como medicina, pero realmente creérnosla, porque empezamos a ver las especies, cierto tipo de alimentos, cierto tipo de verduras, de frutas, de manera diferente. Porque cuando yo aprendí que la comida era medicina, empecé a querer mucho más el perejil liso. ¿Por qué? Porque empecé a aprender que el perejil liso tiene una cantidad de propiedades. No tiene valor calórico, no tiene, digamos así, como un valor nutricional. O sea, no es que si como un ramo de perejil liso tengo toda la proteína del mundo, pero sus fitonutrientes son medicinales. Ahora, la comida también es energía. Entonces, cuando nosotros comemos, realmente lo que estamos es echándole gasolina al cuerpo. Quizás también hemos escuchado eso. Pero entonces cuando aprendemos que la comida es energía, también cambia nuestra relación con la comida. Porque entonces hay comidas que me dan y me aportan energía y hay comidas que me quitan energía. Entonces, si yo empiezo a entender esto y empiezo a entender la aplicación, si yo sé que tengo que quedarme hasta tarde estudiando o trabajando y tomo la decisión de comerme una pizza, pues entonces estoy haciendo una cosa contraria, porque la pizza me quita energía y yo lo que necesito es mucha energía para seguir trabajando por la noche. Entonces mi relación con la comida cambia. Ya no es te prohíbo comer pizza por la noche, ya es me conviene comer pizza por la noche. Espero que empieces a ver la diferencia. Ahora, la comida también es conexión. Esa parte familiar de la que yo hablaba en un principio es súper importante y tiene que ver con precisamente eso. Nosotros somos seres de conexión. Y ahorita que veamos, no tanto vamos a ver el qué comer, pero también vamos a adentrarnos en el cómo comer. Y en el cómo comer, esto de que la comida es conexión cobra un valor súper importante. Y la comida es información. Miren, las células se comunican entre sí. Lo que pasa es que con lo que nosotros comamos apoya y mejora esa comunicación o definitivamente la desgasta. ¿Qué queremos nosotros? Obviamente apoyar a que esa información sea la óptima para que nuestras células trabajen mejor. Entonces, ya estamos hablando de comida a nivel terapéutico. Estamos hablando de que si yo me como comida que le va a dar una información errónea a mis células, pues corro el riesgo de enfermarme. Entonces, cambia mi relación con la comida de manera fantástica. Y definitivamente eres lo que comes. Puede ser que comas esto, que es simplemente 40% carne de pollo. Ahora, acuérdense que cuando un alimento dice carne de pollo, entra todo. Pico, pezuña, garra, todo. Callo, todo. Este es una comida procesada, es 40% pollo y el resto no lo sé. Pero con eso, con esa mezcla, hacen los nuggets de pollo. Entonces, no es solo lo que comes, sino eres lo que masticas, eres lo que absorbes, lo que asimilas y lo que eliminas. Es decir, puede que yo me esté nutriendo bien, pero si mi cuerpo no tiene esa capacidad de absorción, entonces probablemente no me esté alimentando bien. Entonces, hay que trabajar en nuestros hábitos alimenticios para que realmente nuestro cuerpo sea óptimo en absorber, asimilar y eliminar las cosas que no necesitamos. Bien, les voy a pedir un favor. Yo sé que están en casa y no me va a constar que cierren los ojos, pero les voy a pedir el favor que confíen en mí, confía en mí por unos segundos y cierra tus ojos. Espero que ya todos tengan sus ojos cerrados. Bien, quiero que imaginen un limón súper, 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 súper jugoso y que toman un cuchillo y están partiendo en este momento ese limón y sale todo ese jugo de ese limón
rueda por el cuchillo, rueda por la tabla de cortar y es mucho el jugo que salió. Ahora quiero que abras los ojos y ¿quiénes de ustedes sintieron algo de salivación? En lo personal, yo sentí mucha salivación y he hecho este ejercicio millones de veces. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra digestión comienza en nuestro cerebro. No tenemos un limón presente, no estábamos realmente cortando un limón y aún así el solo hecho de imaginárnoslo nos hizo que nuestras papilas gustativas y nuestra boca empezara a salivar. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está mandando la instrucción de que ahí viene algo ácido y que necesitamos contrarrestarlo con saliva. ¿No es eso fascinante? Pues sí, pero además después del cerebro empieza el tema de la importancia de masticar. Cuando en mi cerebro, y si yo tengo en cuenta de que desde mi cerebro es que empieza la digestión, entonces empieza a cobrar de pronto un sentido importante el hecho de olfatear la comida, es decir, olerla, disfrutar el aroma, porque eso nos ayuda a generar enzimas digestivas nuevas. Pero además, si nosotros tenemos un hábito óptimo de masticar, créanme que nuestra salud va a mejorar muchísimo. ¿Por qué? Porque resulta que nuestro cuerpo está diseñado para que nosotros mastiquemos por lo menos 30 a 50 veces un mismo bocado. Y mañana hagan la prueba, si es que todavía no han cenado. Mañana hagan la prueba de tomar un bocado y realmente contar 30 veces. Y sientan cómo debe quedar ese bolo alimenticio. Debe quedar completamente triturado. El problema es que la gente no está masticando. Y como el estómago no tiene dientes, pues entonces lo que busca el estómago cuando recibe pedazos tan grandes de comida porque no estamos masticando bien, lo que hace es producir ácidos o jugos gástricos para tratar de diluir eso, y eso puede provocar o que la persona quiera regresar la comida, el estómago quiera regresar la comida y obviamente empieza a generar un reflujo, o simplemente demasiada producción de jugos gástricos que pueden llegar a dañar el píloro y obviamente se presenta una gastritis. ¿Cuál es la realidad de la alimentación? La verdad es que la gente no está masticando, está inhalando la comida. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. No hay tiempo, hay que terminar de comer rápido, uy, ese almuerzo cómo está de atravesado, ¿no? Otro problema es esto de lo que hemos venido hablando. Existe una pobre relación con la comida. O la comida es un placer y hedonístico 100%, es decir, no importa lo que me coma con tal de que me produzca placer. O la comida es un martirio porque me engorda, porque no debo comer eso, porque qué cantidad de calorías, porque qué cantidad de colorantes, ¿sí? Entonces hay una pobre relación con la comida. Mi sitio ideal, mi ideal es tener un balance. Si la comida es un placer y si la comida es información, si la comida es conexión, si debemos cuidar ese balance, pero comer delicioso. Ahora, todo este problema de falta de masticación, de pobre relación con la comida, incluso que genera estrés y todo, genera intolerancias, sensibilidades y alergias. Yo puedo ser alérgico a los camarones de chiquito, de herencia genética, ¿y eso qué quiere decir? Que si me como un camarón, se me cierra la garganta, tengo que ir a dar al hospital a que me pongan un suero para que contrarreste el efecto. Puedo ser intolerante, por ejemplo, a la lactosa. Si soy intolerante a la lactosa, probablemente es que si me como un capuchino, pues se me va a volver el estómago súper inflamado y me voy a sentir muy mal y no voy a querer ni salir de mi casa. Ahora, puede que yo sea sensible a ciertos alimentos como por ejemplo el gluten. El gluten genera muchas sensibilidades que son casi imperceptibles, pero que es importante empezar a identificarlas. En lo personal, yo me di cuenta que yo era sensible al gluten porque cuando como gluten de manera repetitiva o sistemática, empiezo a perder la capacidad de concentración y de atención. Bien, entonces, ¿están listos para un nuevo estilo de vida saludable? ¿Qué los puede motivar a ustedes a cambiar? Quizás tener más información. Y aquí vamos a empezar esta segunda fase que habla sobre conocer tu cuerpo. Vamos a tratar 3 temas que son muy importantes: el impacto de niveles de azúcar en sangre, la importancia de nuestro intestino y cómo nutrirnos de manera adecuada. Bien, probablemente algunos de ustedes o muchos de ustedes ya estén relacionados, o familiarizados con esto y este tipo de gráficas que miden los niveles de azúcar en sangre. Resulta que cuando yo consumo alimentos, especialmente hablando de carbohidratos,
estos carbohidratos pues tienen la particularidad de que nuestro cuerpo los convierte en glucosa y que esa glucosa nos ayuda a generar energía. ¿Cuál es la vía correcta? Consumir carbohidratos que se conviertan en glucosa, que lleguen a nuestro torrente sanguíneo, que viajen a las células y que las células tengan la capacidad de recibir esa glucosa para hacer la conversión y convertirlo en energía, hacer como una combustión de glucosa en energía. Ahora, existen carbohidratos que se les llaman alto índice glicémico y estos se comportan como esa curva roja que ustedes están viendo en pantalla. Es decir, es un carbohidrato que trae una carga de glucosa brutalmente alta y además la manera como es procesado ese carbohidrato probablemente es muy fácil de digerir porque no tiene fibra, es simplemente un carbohidrato refinado. Entonces, cuando yo lo consumo, rápidamente se convierte en glucosa, es una cantidad importante de glucosa, y en un periodo de tiempo muy corto llega a mis niveles de azúcar en sangre, elevando mis niveles de azúcar en sangre. En ese momento el cuerpo produce insulina y rápidamente bajan los niveles de azúcar en sangre. Ahora, hay carbohidratos de bajo índice glicémico que digamos que el proceso digestivo es más lento porque puede ser que sea un carbohidrato acompañado con una fibra, por ejemplo una fruta, y entonces más lentamente se digiere por la fibra, entonces más demorado llega al torrente sanguíneo y obviamente es una cantidad de glucosa mucho menor, una carga de glucosa mucho menor, entonces por supuesto ese pico de azúcar es mucho menor y es en un tiempo más prolongado. Y por supuesto la bajada de azúcar también es en un tiempo más prolongada y obviamente es menor. Ahora, resulta que yo tenía el hábito anteriormente de exprimir tres naranjas para hacerme mi vasito de jugo de naranja. También le exprimía sus 3 naranjas a Leo para hacer su jugo de naranja. Comíamos, por ejemplo, un pan, luego empezamos a comprar pan integral del supermercado y a ese pan le podíamos poner una tajadita de queso, delgadita, lo que sea, y tomábamos un café con leche 0% grasa. Bien, pues aparentemente es un desayuno, pues la verdad, relativamente sano. Ahora, con los niños, y esto no nos alcanzó a pasar con nuestros niños afortunadamente, pero sí nos pasó a nosotros, que nos encantaba cenar por las noches enfrente de un televisor viendo noticias, fatal, y consumiendo, por ejemplo, cereal como estos. Esto era lo que comíamos nosotros, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que con ese tipo de desayunos, por ejemplo, incluyendo el jugo de naranja con el café con leche descremada, es que son de alto índice glicémico. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo utilizo 3 naranjas para hacer un vasito de jugo de naranja, le estoy quitando toda la fibra a esa naranja, me estoy quedando con el azúcar de 3 naranjas. Entonces empieza a ser mucho azúcar, porque la fibra de esas 3 naranjas me ayudaría a compensar el índice glicémico. Pero aún más, es poco probable que yo en una sentada me coma 3 naranjas, pero sí me puedo comer una, entonces me estaría comiendo el azúcar de 3 naranjas en vez de una. Ahora, la leche 0% grasa la descreman completamente, le quitan la grasa. Y la grasa, para los que nos gusta cocinar, quiere decir sabor. Todo lo que le pongamos grasa, pues obviamente es mucho más rico. Para mis amigos mexicanos, pues detectar, o mejor dicho, hacer unos tamales sin manteca, pues no es la misma cosa, ¿no? Entonces, como la grasa quiere decir sabor, a la hora de quitarle la grasa a la leche, ¿en qué nos quedamos? ¿O con qué nos quedamos? Nos quedamos con una agüita blanquita, casi sin ningún sabor. Entonces, la industria y los productores lo que hacen es que le agregan azúcar. Total, este desayuno dispara mis niveles de azúcar en sangre porque además ese pan integral del supermercado ni es integral y utilizan harinas súper refinadas para hacerlo. ¿Para qué? Para que el pan se conserve por más tiempo y no se dañe. Entonces, esa harina pulverizada que utilizan es de alto índice glicémico y ayuda a disparar mis niveles de azúcar en sangre de esta manera. Lo que pasa es que a la hora y media mi cuerpo produce la insulina y caen los niveles de azúcar en sangre en lo que conocemos como una hipoglicemia. Y aquí mi cuerpo entra en un estrés tremendo. Empieza a producir cortisol, que es una hormona del estrés, y el cortisol, una de las cosas que hace es querer almacenar energía en células grasas. Y cuando tenemos una hipoglicemia nos sentimos así. ¿Ok?
de mal humor, falta de concentración, falta de atención. La verdad es que no podemos ni con nosotros mismos. Y lo que pasa en los niños es que si se toman y se desayunan su cereal con mucho azúcar, se les elevan los niveles de azúcar en sangre, a la hora y media están en clase de matemáticas, al niño se le baja el azúcar, le da una hipoglicemia, la profesora no sabe, el niño no sabe y empieza a correr por todo el salón como desesperado buscando algo, pero no sabe qué está buscando, le empieza a jalar las trenzas a Juanita para llamar la atención y muchas veces, en muchos casos, lo que se detecta es que al niño lo diagnostican o lo prediagnostican con un déficit de atención e hiperactividad. El problema es que estamos así todos los días por años, es decir, disparando niveles de azúcar en sangre con el desayuno, cuando nos da el bajonazo de azúcar nuestro cuerpo es porque produjo insulina y entonces nos da esa sensación de antojo. Entonces cuando tenemos esa sensación de antojo, pues obviamente vamos por una galleta, queremos buscar un chocolate. Luego cuando llegamos a casa, ya para almorzar, pues lo primero que hacemos es querer probar, entre comillas, el arroz, o si estamos en un restaurante nos comemos todo el pan. Y luego por la tarde volvemos a caer con los niveles de azúcar en sangre y entonces nos sentimos agotados, con muchísimo sueño, perdón. Y entonces queremos un café acompañado con algún chocolate que hace que nos despierte. Y luego, ya por la noche, vuelven y caen niveles de azúcar en sangre y nos sentimos súper cansados. Entonces lo único que se nos ocurre, pues es de pronto hacernos una quesadilla o comernos una arepa deliciosa en Colombia, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué pasa más allá de que nos da una hipoglicemia, nos da mal humor y nos da sensación de hambre? Pues resulta que nuestras células tienen receptores de insulina. Hagan de cuenta que la insulina es como un carrito de supermercado. Entonces, cuando yo consumo algún alimento de bajo índice glicémico o una comida de bajo índice glicémico, mi cuerpo produce insulina, entonces hagan de cuenta que produce 4 carritos de supermercado que los llena y las células tienen como unos estacionamientos, unos parqueaderos de esos carritos de supermercado que se llaman receptores de insulina. Pero llega un punto en donde si es demasiada azúcar, o sea, si tengo 5 receptores de insulina, pero si estoy comiendo altísimo índice glicémico, puede que tenga 8 carritos andando y necesite capacidad para recibir a 8, pero mis células solo tienen capacidad para recibir a 5. Entonces, tratando de que nos reciban, vamos atrofiando los receptores de insulina hasta dañarlos, pero además cuando quedan carritos con glucosa dentro, rondando por la sangre, pues se van a células grasas, porque estas células también tienen receptores de insulina, pero es así, no hay problema, no hay como un límite de parqueo, entonces pues ahí empezamos a acumular grasa a todo lo que da. Entonces cuando yo disparo mis niveles de azúcar en sangre, se produce tanta insulina que mis receptores de insulina no alcanzan a cubrir la cuota y toda mi energía o lo que se iba a convertir en energía se almacena como grasa. Aquí le estoy dando también la señal al cuerpo de, hey, quiero acumular grasa. Entonces el cuerpo también genera un desequilibrio hormonal en donde la tasa metabólica baja. Pues claro, si lo que le estás mandando de información, puede ser que la comida es información, es que tú lo que quieres es tener baja energía, no gastar energía y más bien acumularla en células grasas. Entonces, cuando yo logro ese equilibrio de niveles de azúcar en sangre y aprendo a comer con niveles de azúcar en sangre estables, logro un equilibrio hormonal espectacular porque entonces mi insulina no se dispara, obviamente no se disparan otras cosas como el cortisol y entonces logro ese equilibrio hormonal. Luego logro una pérdida de peso y eliminar grasa en la cintura, claro, porque estoy empezando a dejar de acumular esa grasa debido a la resistencia a la insulina. Me ayuda a tener más energía, más vitalidad, más saciedad, elimino ese antojo por los carbohidratos y esto es maravilloso y créanme, yo lo viví y es real. Esto no es magia, esto es bioquímica, ¿sí? Lo que le ayudamos al cuerpo consumiendo todo de bajo índice glicémico es espectacular y obviamente también mejoramos sistema inmune. ¿Cómo trabajar con el índice glicémico? Bueno, mi recomendación es primero comer cada 3 horas. Recordemos por un momento que nuestro cuerpo está siempre en función de la supervivencia. Todo lo que yo haga va a darle la información al cuerpo para sobrevivir. Entonces, si yo le estoy fomentando la producción de insulina y la acumulación de insulina y glucosa en células grasas, la información que le estoy dando a mi cuerpo es, ¿sabes qué?
probablemente necesitemos almacenar energía en grasa, porque pues, si el cortisol está tan disparado es porque seguramente no hay más energía, no hay más comida en el mundo. Entonces, cuando nosotros dejamos de darle de comer a nuestro cuerpo y pasamos más de 3 horas de ayuno, el cuerpo empieza a extrañarlo y empieza a decir, oh, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, es bien importante mantener esa alimentación cada 3 horas para que el cuerpo esté tranquilo. Siempre, siempre, siempre hacer un balance entre proteínas, carbohidratos y grasa. Muy importante. Entonces, el error o de los errores más comunes es que, por ejemplo, la gente diga, no, yo comí una fruta media mañana. Ok, está bien, pero es incompleto. A esa fruta hay que agregarle proteína, o sea, por ejemplo, almendras, maní o alguna nuez que tiene, además de proteína, pues tiene grasa. La hidratación es súper importante. Recordemos que nuestro cerebro no es capaz de identificar si tiene hambre o sed o está estresado. Entonces, si no estamos hidratándonos constantemente, puede que nos dé hambre más fácil porque el cuerpo simplemente no sabe distinguir. Eso es bien importante. Y otra recomendación es que el 50% de tu plato sea una buena ensalada. Si algo ustedes se pueden llevar de esta conferencia esta noche, aplicarlo a partir de mañana y aplíquenlo por 3, 4 semanas, se les va a quedar instalado es que el 50% de tu plato sea una buena ensalada. Ahora, los jugos de fruta hay que considerarlos por lo que les estaba explicando. A la hora de hacer un jugo de frutas, estamos dejando toda la fibra aparte y nos estamos quedando solo con la glucosa. Este semáforo de alimentos hace parte de nuestro programa de Desafío Detox, al que yo los invito a que conozcan más, porque es un programa absolutamente espectacular. Y clasifica los alimentos en bajo índice glicémico, moderado índice glicémico o alto índice glicémico, que es el caso del semáforo rojo, ¿no? Entonces, miren qué bonito cómo funciona todo este concepto. Resulta que yo soy una fan del puré de papa. Toda la vida me han encantado las papas y me encanta el puré de papa. Pero resulta que si yo hago un puré de papa blanca, me estoy cargando con 80 puntos de índice glicémico. Miren, el 100 es el más alto. Glucosa es 100. Ese juguito que le dan a uno para hacer una curva de glicemia es glucosa, es 100. Todo lo que se acerque a 100 es alto índice glicémico. Bien, pero ¿qué pasa si entonces yo ese puré de papa, en vez de hacerlo con papa blanca, lo hago con papa criolla, si estoy en Colombia, o lo hago con un tipo de papa cambray, si es que estoy en México, por ejemplo, o en Estados Unidos? Esas papitas más chiquitas tienen bajo índice o moderado índice glicémico porque son menos almidonadas, tienen menos almidón, se siente en el producto ahí mismo. El puré de papa blanca es súper tirudo, melcochudo, cambio estos no. Ahora, un puré de papa criolla, por ejemplo, tiene 50 índice glicémico. Ya le gané si lo hago de papa criolla. Ahora, si a eso le pongo, por ejemplo, a mí me encanta la tortilla española, entonces yo hago una tortilla española con huevos y hago con papa criolla, me sale mucho mejor porque sale de menos índice glicémico. Y ahora, la proteína ayuda a amortiguar ese índice glicémico. Y por último, ¿qué te pasa si a ese puré de papas le pongo yo unas berenjenas espectaculares? Porque las berenjenas, por ejemplo, tienen bajo índice glicémico. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo con ese puré de papa? Primeramente, estoy escogiendo una papa que tiene un moderado índice glicémico, pero segundo, le estoy aportando proteína y le estoy aportando fibra. ¿Eso qué quiere decir? Que le estoy bajando el impacto glicémico a ese puré de papa. Espero que se entienda el concepto porque es absolutamente fascinante y maravilloso. Bien, rápidamente voy a hablar de esto porque es que muchas veces no nos queda claro qué son carbohidratos, qué son proteínas y cuáles son las grasas y cómo consumirlas. Por ejemplo, los carbohidratos, noticia número 1 para quienes no sabían, las frutas y verduras son carbohidratos. Es más, es la mejor fuente de carbohidrato que tengas. Se recomienda una amplia variedad de frutas y verduras, por lo menos entre 6 y 10 porciones de verduras, al día. Y por lo menos 2 porciones de frutas al día también. ¿Por qué? Porque no podemos exagerar tampoco mucho con la ingesta de fruta. Lavar todo, se recomienda consumir vegetales crudos. ¿Por qué? Porque es que hay ciertos vegetales que cuando los cocinas cambia la composición del índice glicémico. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una zanahoria cruda, que es de bajo índice glicémico, pero si yo esa misma zanahoria la cocino, cambia mi composición de fibras y almidones y se convierten rápidamente en glucosa. Entonces, digamos que cocinar todos los vegetales no es buena idea, simplemente algunos. Lavar todo y tener en cuenta
que hay ciertos orgánicos que es importante comprar o conseguir. Pienso que no todo tiene que ser orgánico, todo depende también del consumo y del origen del producto. Obviamente dentro de todo este espectro de carbohidratos están los granos. Las harinas, el trigo, el centeno, etcétera, etcétera. Hay de granos a granos. Pero los granos como los que conocemos, es decir, por ejemplo, el trigo puede causar muchos problemas digestivos que vale la pena tenerlos en cuenta. Obviamente cuando le bajamos a los granos, pues eso nos ayuda a perder peso y sobre todo lo que más me importa es controlar niveles de azúcar en sangre. Y definitivamente hay que pensar en limitar el consumo. Ahora, dentro de todo este tema de carbohidratos, pues aquí también entra el azúcar refinada. El azúcar refinada, pues ahí está. No se recomienda, se sabe que es altamente tóxica, altamente adictiva. Hay muchas casas en donde realmente ya la abolieron. Vale la pena vivir en una vida sin azúcar. Y es parte de lo que podemos aprender cuando manejamos el índice glicémico. Ahora, perdón, las grasas también son muy importantes. No quiten las grasas de su dieta, son tremendamente importantes. Bueno, nada más pensar que en nuestro cerebro el mayor porcentaje es de grasa y es muy importante mantener una ingesta óptima de grasa. Ahora, ¿qué tipos de grasas? Nueces, semillas, mantequillas de nueces hechas en casa o hechas así como muy artesanal son ideales. Aguacate, aceitunas tienen mucha grasa, maravillosa. Pescados, de preferencia no cultivados, salmón, pero bueno, de pronto no es tan fácil conseguir eso así, entonces pues hay que ver cómo comemos salmón, ¿no? La carne de coco tierna también es espectacular, tiene mucha grasa y la mantequilla. Ahora, para cocinar, esto es bien importante, no todas las grasas sirven para cocinar, especialmente si estamos hablando de aceites vegetales. La verdad es que la mejor para cocinar es la mantequilla. Pueden conseguirlo como ghee, que es simplemente mantequilla clarificada, el aceite de coco, el aceite de aguacate y el aceite de oliva, pero solo en bajas temperaturas. No se les ocurra calentar a todo lo que da su sartén para echarle aceite de oliva, para recalentarlo más y para ponerle algo. Así no sirve el aceite de oliva, así lo rancian, así lo vuelven tóxico. Siempre en temperaturas muy, muy bajas como para calentar, simplemente sofreír un poco, calentar y servir. En cuanto a los aceites para ensaladas, sí hay mucha variedad también. Puede ser oliva, girasol, linaza y el aceite de ajonjolí, que es absolutamente maravilloso. Ahora, grasas que sí o sí hay que evitar, los aceites hidrogenados o parcialmente hidrogenados y las grasas trans porque ayudan a o contribuyen, pues digamos, a no una buen estilo de vida saludable. Ahora, consumir proteínas es súper importante, muy importante considerar proteínas limpias de pollo, huevos orgánicos, pescados, etcétera, etcétera. Y yo definitivamente recomiendo introducir proteínas basadas o una dieta basada en plantas o no todo el tiempo solo basado en plantas, pero sí consumir algo de leguminosas y de frijoles y todo porque tienen un valor biológico impresionante. ¿Por qué además? Porque a las buenas proteínas hay que huirles del mercurio, de los metales pesados, de las hormonas. Esto en cuanto, por ejemplo, los pescados, pero por ejemplo hormonas y antibióticos, pues por los pollos y las carnes, nitritos y transgénicos, pues también de embutidos y otros productos, ¿no? Me encanta, este punto, porque realmente mucha gente me ha preguntado, bueno, ¿dejo los lácteos o no los dejo? Pues depende. Si te caen mal, déjalos, no tiene sentido, ¿no? Tampoco el lácteo es así como fundamental. Ahora, lo que pasa es que el lácteo es altamente adictivo. Entonces, cuando yo le digo a una persona, ¿por qué no dejas o considerarías dejar el queso? Es de las cosas más difíciles porque los lácteos son altamente adictivos. Entonces, si no te cae mal la leche, no te caen mal los lácteos, pues síguelos consumiendo si te encantan. Si te llega a caer mal o sientes algo raro cuando consumes los lácteos, páralos de consumir por lo menos por un tiempo hasta que tu intestino sane. Ahora, si en adolescentes, en niños jóvenes, alergias, acné, congestión, problemas inmunológicos, etcétera, etcétera, el hecho de que no tomen lácteos puede contribuir. Y pues tenemos alternativas de leches vegetales también bien interesantes.
Bien, ya cubrimos esos macronutrientes. Ahorita, ¿qué pasa si hablamos rápidamente de los micronutrientes? Y yo les quiero contar un poquito cómo funcionaba antes cuando el hombre estaba en las cavernas. Primero que todo, el hombre cuando estaba en las cavernas, pues consumía menos calorías, porque casi comida no había, ¿sí? Pero más nutrientes, es decir, todo lo que comieran a nivel de pasto, en comunidad, sentados, reunidos, tenía más valor nutricional que hoy en día los alimentos, ¿no? Pero además no era como que, ay, se me antojó algo, entonces voy a pasar al 7-Eleven a comprarlo. Pues no, ¿no? Sino era lo que hubiera y si habíamos recogido, recolectado, cazado, pues vénganos. Ahora, era una dieta muy basada en plantas, por lo tanto rica en antioxidantes y en fibra. Nuestros antepasados consumían un promedio de 35 gramos de fibra al día. ¿Saben cuánto está consumiendo una persona promedio hoy en la dieta occidental? No más de 2 gramos. Estamos faltos de fibra impresionante. Y obviamente pues también se comían mucho carnes magras porque eran pues carnes libres en el campo y los tiempos de recuperación y sueño eran mayores. Se ocultaba el sol, la gente cerraba la piedra y se acostaba a dormir, ¿cierto? No había Netflix, pero hoy en día obviamente los tiempos de recuperación son mucho menores. Ahora, en base a esta historia que les conté, ¿todos necesitamos suplementos? La respuesta la verdad es que es no, siempre y cuando tú seas capaz de responder sí a todas las siguientes preguntas, a todas. ¿Tu estilo de vida es la de un cazador-recolector? ¿Te alimentas solo de plantas, carne salvaje y abundante pescado? ¿Vives rodeado de aire y agua pura y suelos no contaminados? ¿Te ejercitas a diario con tiempos de recuperación óptimos? ¿Recibes luz directa del sol al menos 1 hora al día? ¿O qué tal está? ¿Duermes 9 horas diarias? ¿Vives sin estrés ni problemas de la vida diaria? Si respondiste que sí a todas estas preguntas, no necesitas suplementos alimenticios. Pero si hay algunas que no puedes responder que sí, considera tomar antioxidantes, unas fuentes importantísimas para combatir esos radicales libres que son tan dañinos. Considera consumir cosas como el complejo B que ayuda muchísimo a la producción de energía y a la digestión, o la vitamina A, o la vitamina D que está tan escasa que ayuda al sistema inmunológico, neuromuscular, control neuromuscular y hasta control de peso. O qué tal consumir el calcio que es tan importante para mejorar la salud ósea, pero también la cardiovascular. O el selenio, o el magnesio, que hoy en día hay un déficit, una deficiencia de magnesio brutal en la población. Ahí lo tenemos disponible, digamos, para poder consumirlo. Ahora, muy importante, no todos los suplementos alimenticios son creados iguales, no en todas partes venden suplementos alimenticios buenos. Realmente es muy importante consumirlos desde un laboratorio que se fija mucho en sus materias primas, en buenas prácticas de manufactura y sobre todo grado farmacéutico. Si lo que les diga la etiqueta, que lo tenga al 100% de la pastilla. Bien, una de las cosas que también está, digamos, empeorando la situación en cuanto a la salud de las personas es el síndrome de intestino permeable y puede llegar a ser más común de lo que todos pensamos. Resulta que eso que están viendo ustedes en pantalla, esos pelitos son las paredes de nuestro intestino delgado. Y resulta que a través de esas paredes, esos pelitos, pasan micronutrientes que se van a nuestro torrente sanguíneo para dirigirlo a las células y que nos alimentemos y que nuestras células absorban los micronutrientes. Pero resulta que, como no masticamos bien y algunas otras cosas, estamos teniendo la posibilidad de que trozos gigantescos o más grandes se cuelen por ese intestino, por eso se llama síndrome de intestino permeable, y llegue al torrente sanguíneo. En ese momento el cuerpo genera unas reacciones tremendas porque se siente atacado por un ente extraño. Entonces puede generar intolerancias al mismo alimento porque genera antígenos que quieren atacar ese pedazo de tomate que se coló. O si ese pedazo de tomate, de almendra, de lo que sea que se coló, va viajando por el cuerpo y se logra depositar cerca a un órgano vital, puede generar ciertas o muchas enfermedades autoinmunes. Y es que está relacionado el síndrome de intestino permeable, fíjense, con todas estas enfermedades y mucho más, desde fibromialgia, lupus, hasta osteoporosis. ¿Qué empeora el síndrome de intestino permeable? Bueno, ok, el alcohol, la cafeína, que de pronto ustedes digan, ay, bueno, son cosas que ya sabían. Pero fíjense que también
El gluten empeora muchísimo el síndrome de intestino permeable, al igual que la excesiva cantidad de líquidos al comer. Si ustedes siguen la recomendación de masticar bien, no necesitan tanto líquido y eso ayuda un montón a evitar el síndrome de intestino permeable. No masticar, ¿no? Obviamente deficiencias de enzimas, etcétera, etcétera. Bien, y ya para terminar, quiero hacerles una pregunta, porque muchas veces hablamos de cambios de hábito. Muchas veces decimos, es que tengo que cambiar. Y yo lo que los invito es a que la frase no sea tengo que cambiar, sino que cómo llego a generar un hábito que para mí sea súper fácil realmente de llevar un estilo de vida saludable sin pensar es que me toca comer esto. Porque cuando piensas me toca comer esto o tengo que hacer cambios, ya se vuelve en algo obligatorio que realmente no viene desde adentro. Entonces, quisiera mostrarles cómo es que funciona desde el punto de vista de psicología un hábito. Resulta que si yo tengo el hábito de lavarme los dientes cuando me levanto, ¿cuál es mi señal? Lo primero que se genera es una señal. Mi señal es, suena el despertador y me tengo que parar de la cama. ¿Cuál es mi rutina? Todos los días me voy, llego a mi baño, prendo la luz, tomo la pasta de dientes o la crema de dientes, la pongo sobre mi cepillo de dientes y empiezo a lavarme los dientes. Esa es mi rutina. ¿Cuál es mi recompensa? Pues obviamente sentir la boca fresca, mis dientes súper limpios, ¿cierto? Ahora, ¿pasa con la comida? Claro que pasa con la comida. Es súper común que, por ejemplo, yo tenga el hábito de consumir un postre después de almorzar, después de comer. Y esa sí no me la quita nadie. No, es que el postre sí no lo puedo perdonar porque es que no, me hace mucha falta. ¿Cuál es la señal? Estoy terminando de almorzar. ¿Cuál es la rutina? Me paro a comprar un postre, me paro a la cocina por el postre, pero tiene que haber un postre, ¿sí? Y la recompensa es esa sensación deliciosa de dulce y que me hace sentir bien. Probablemente esa recompensa me recuerda a mi mamá dándome un postre todos los días después de almuerzo, después de comer, porque mi mamá me ama. Entonces la recompensa va más allá que solo el dulce, sino es esa dulce sensación del amor de mamá. Puede que te pase, puede que no. Pero entonces llega un punto en donde esa recompensa es incluso anticipada, porque se genera una ansia por ese dulce, ¿cierto? Y entonces ya no hay manera, no hay vuelta atrás, incluso se vuelve un tema de piloto automático. Yo te hago la pregunta, ¿qué pasa si no piensas en tener que cambiar tu hábito, sino más bien cambiar la recompensa? ¿Qué pasa si yo le digo a una persona que no está muy convencida todavía que tiene que hacer un plan de alimentación o dieta o lo que sea, y le digo, mira, vas a tener que dejar de comerte el postre a mediodía, después de almuerzo, porque la verdad te está haciendo súper mal, son muchas calorías, estás comiendo un postres exageradamente grandes, entonces lo vas a tener que dejar. La persona a los 3 días les bota la toalla o tira la toalla. ¿Por qué? Porque tiene una rutina y tiene una recompensa que además le recuerda al amor de su madre. Va a ser muy difícil que la persona deje eso. Pero si nosotros pensamos, bueno, ¿qué pasa si no cambio mi rutina y sigo comiendo algo dulcecito después de almorzar, pero cambio mi recompensa? Entonces, en vez de comerme el chocolate, la torta de chocolate o el pastel de chocolate, lo que voy a hacer es que mi recompensa es un pedazo de fruta, ¿sí? O un poco de fruta. ¿Para qué? Para que sea algo dulce, algo que mi cuerpo está acostumbrándose a tener, y me voy en piloto automático después. ¿Por qué? Porque entonces ya después la recompensa es así como que en piloto automático tomo esa fruta. ¿No les suena maravilloso poder tener esta identificación de cuál es mi relación con la comida y cómo puedo cambiar ese hábito? ¿Qué les recomiendo hacer para terminar? Les recomiendo elegir, de todo lo que escucharon hoy, elijan 2 acciones que pueden implementar de inmediato. Puede ser, no, a partir de mañana le voy a hacer caso a Catalina, voy a masticar 30 veces cada bocado. Bravo, lo felicito, porque esa es la manera de empezar. Empezar con 2 acciones que aunque parezcan pequeñas, son muy poderosas, es súper interesante. ¿Sí? La otra acción puede ser, a partir de mañana, mi 50% del plato es una ensalada. O qué tal decir, voy a cambiar mi recompensa y ya no es un postre, sino que es una fruta. ¿Sí me siguen? Comprométanse a hacerlo durante 2 semanas como mínimo, esas 2 acciones. ¿Sí? Y al término de esas 2 acciones, probablemente pueden elegir otras 2 acciones. ¿Sí?
Y te voy a decir una cosa, les voy a decir una cosa, si se sienten bien es porque van en el camino correcto. Entonces la invitación es a que sigan adelante tomando o eligiendo otras 2 acciones más para implementarlo en su vida. No traten de estar de 0 a 100 en un segundo. Es un proceso y paso a paso lo van a hacer. Pero si ustedes empiezan con esas 2 acciones, créanme que van a mejorar muchísimo el entorno familiar, y esto va a beneficiar a tus hijos, a tus nietos, a tus hermanos, a tus papás, a todo el mundo y obviamente pues a nosotros mismos. Bien, pues no, me imagino que debe haber preguntas, tenemos unos par de minuticos para responder preguntas, pero sobre todo quédate con esta reflexión, ¿con qué te quedas? ¿Qué sueltas? ¿Qué cambios puedes tener con respecto a lo que acabas de escuchar, con respecto al tema de la relación con la comida? Que ese es el principal o el primer nivel o el primer paso para un estilo de vida saludable. Muchísimas gracias. Y nada, pues no sé si haya preguntas.